Jürgen Klopp ha sido uno de los técnicos de más influencia en la última década, no solo por sus títulos y logros, sino también por formar grandes equipos que todos recordamos, además de potenciar y sacarle el mayor rendimiento a diversos futbolistas, gracias a su filosofía de juego que se posicionó como una de las mejores en el fútbol moderno. Así que vamos a hablar de varios jugadores que bajo las órdenes de Klopp sacaron su mejor versión futbolística o que el mismo técnico alemán supo hacer que dieran un salto de calidad bastante notorio para que rindieran de mejor forma. Sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Empezamos hablando de un mediocampista que es bastante conocido por ser una joven promesa que no terminó siendo lo que se esperaba, pero que fue gracias a Klopp que llegó a ser una de las mayores estrellas de fútbol europeo en su momento. En la primera parte de la etapa de Klopp en el Borussia Dortmund, donde ganaron 2 ligas alemanas, Nuri Sahin era prácticamente el dueño del equipo en el centro del campo, un futbolista con muchísima calidad asociativa, que dirigía el juego del equipo desde la primera línea, y Klopp supo construir el equipo alrededor de él. Su rendimiento en 2010-2011 fue tan alto que se ganó su fichaje por el Real Madrid, donde se tenían muchas esperanzas de que fuera un jugador importante durante los siguientes años en el equipo español. Lastimosamente por las lesiones en gran parte, no terminó de adaptarse y poco tiempo después volvió al propio Dortmund, donde ya no volvió a ser el mismo, pues habían ya jugadores con mejor nivel en esa posición. Pero esos primeros años de Nuri Sahin bajo el mando de Klopp fueron de un nivel top mundial. El técnico creó un centrocampista de una calidad muy notoria durante un corto periodo de tiempo, y en Alemania seguramente se recuerda mucho esa época puntual donde Sahin estaba en boca de toda Europa. Uno de los mejores delanteros de este siglo, como lo es Robert Lewandowski, tuvo la fortuna de encontrarse con Klopp en los inicios de su carrera en el fútbol alemán. Un Lewandowski que venía de hacer buenos números en la liga polaca, pero que igual era una apuesta incierta por parte del Borussia Dortmund. Una apuesta que resultó siendo más que fructífera, ya que el delantero anotó 103 goles en 187 partidos oficiales, números excelentes que se debieron en gran parte al buen equipo que Klopp supo formar alrededor de Lewandowski, con jugadores como Royce, Götze o Gundogan, un equipo sumamente peligroso y ofensivo que funcionaba a las mil maravillas tras las muchas temporadas en las que el técnico alemán venía trabajando con ellos. Básicamente fue Klopp quien convirtió a Lewandowski en un delantero de talla mundial, destacando tanto en el fútbol alemán como en competiciones europeas, pues es bien recordada la noche en la que le marcó un póker al Real Madrid en semifinales de Champions para meter a los negreamarillos en la gran final que lastimosamente perderían ante el Bayern Múnich. Así que gracias a la influencia de Klopp es que hemos podido disfrutar de uno de los delanteros más letales en esta época. Cuando hablamos y recordamos a ese mítico conjunto de Borussia Dortmund que estuvo a las puertas de conquistar la Champions League en 2013, se suele mencionar a los Götze, Marco Reus, Lewandowski, el mismo Hummels, pero un jugador que poco se le reconoce pero que fue bastante importante por su perfil como futbolista es Błaszczykowski, otro polaco, pero un extremo con una buena zancada, muy trabajador en pro del equipo, que con Klopp era casi siempre titular porque aportaba mucho recorrido por la banda derecha, desbordaba y creaba peligro por ese costado, pero además ayudaba defensivamente, algo que suele ser muy valorado por técnicos como Klopp. Como digo, un jugador que sin tener la calidad individual a la altura de otros en el equipo, mostró un rendimiento por encima de sus posibilidades y gran parte fue por el mismo Jürgen Klopp, que suele convertir a jugadores bastante limitados técnicamente en futbolistas destacados o que al menos sabe encontrarles una función específica en su once para que sean importantes, y ese fue el caso del extremo polaco que hoy en día ya es bastante veterano y juega en la liga de su país. Ahora hablaremos de dos futbolistas, específicamente los dos laterales del Liverpool que han sido figuras en los últimos años, como lo son Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold. Ambos han tenido una evolución muy similar de la mano de Klopp. Por el lado del lateral izquierdo escocés tenemos un futbolista que venía del Hull City, un equipo que es más de segunda división inglesa, así que no estaba cerca de ser un lateral de gran renombre. Sin embargo, a partir de la segunda temporada de Klopp en Anfield, Robertson creció muchísimo en su juego, convirtiéndose en un gran asistidor desde la banda con esos centros rasantes. Estadísticamente es uno de los defensores con más pases gol en la historia de la Premier, y además de los dos laterales de Liverpool siempre ha sido el más seguro defensivamente. Por el lado de Trent teníamos antes a un futbolista que en las inferiores jugaba más en el centro del campo, por eso es que tiene tan buen pie y es tan influyente en la generación de juego de los Reds. Pero Klopp apostó por él desde muy joven, colocándolo en la lateral izquierda y trabajando con él para que tuviera esa facilidad de aportar tanto desde los costados como por el medio, sin mencionar mucho su gran pegada de media distancia y de tiro libre.
Un jugador que es top mundial en su posición a pesar de sus falencias defensivas, pero que en un contexto de juego como el de los equipos de Klopp encaja de manera perfecta, y ha sido el técnico alemán quien lo potenció desde muy joven para que se convirtiera en lo que hoy en día es. Uno de los casos que mejor muestra la capacidad que tiene Jürgen Klopp para potenciar jugadores es el caso puntual de Jordan Henderson, un centrocampista que quizás por su rasgo de liderazgo desde muy joven llegó a Liverpool con la responsabilidad de ver si podía suplir a la gran leyenda Steven Gerrard, pero que en cuanto a calidad técnica era evidente que está demasiado lejos, pues Henderson es un futbolista que es bastante limitado en ese sentido. Sin embargo, la llegada de Klopp a Anfield prácticamente le transformó su carrera, ya que mejoró muchísimo, dio un salto de calidad que muy pocos esperaban y se convirtió en uno de los líderes del equipo, además de que creció bastante futbolísticamente, corre mucho en el centro del campo, con el balón en los pies aporta lo que se necesita y se ofrece constantemente para ser opción de pase. Además de que es un socio permanente de Trent Alexander-Arnold por ese costado cuando juega de interior derecho. Todas estas características las fue ganando a medida que el equipo se moldeaba en conjunto y que la idea de juego se sentaba, y además por la influencia evidente de Klopp, que como digo le transformó totalmente, convirtiéndose en un volante de renombre en Inglaterra. Seguimos destacando jugadores de la etapa de Klopp en Liverpool, y en este caso tenemos a uno que ya salió de Inglaterra rumbo al fútbol alemán, como lo es el senegalés Sadio Mané, un jugador que en su momento era figura en el Southampton y que el Liverpool desembolsó 34 millones por él en 2016. Con los Reds comenzó un poco lento, no era de los más destacados aunque tuviera el potencial para hacerlo, e incluso en la temporada en la que llegan a la primera final de Champions que pierden con el Real Madrid, la figura era Salah, pero ya Mané desde ahí se empezó a convertir en uno de los mejores del mundo en su posición. Formó esa gran delantera con el mismo Salah y con Roberto Firmino, siendo de los mejores tridentes en su momento, y con el tiempo pasó de ser un extremo desequilibrante a ser más goleador y ser más importante en esa parcela final del juego, pudiendo jugar en cualquiera de las posiciones de la delantera. Así que no solo mejoró y subió su nivel, sino que también tuvo cambios en cuanto a sus características y aporte en el equipo. Como con la mayoría de los jugadores de Liverpool, Klopp hizo que Mané pasara de ser un buen jugador a ser de los mejores del mundo y a mantenerse así durante varios años, hasta que ahora ha decidido emprender nuevos retos en el Bayern Múnich en Alemania. Culminamos con un caso bastante similar al de Sadio Mané, el de su ex compañero Mohamed Salah, que es aún más notorio. El egipcio, si bien venía destacando en la Roma, lo hacía principalmente por su velocidad y recorrido que tenía por el costado derecho, donde muchas veces tenía una posición más retrasada como una especie de carrilero, donde debía hacer carreras muy largas por su costado. Pero cuando llega al Liverpool rápidamente, gracias a la confianza y a la función que le dio Klopp en el equipo, Salah hizo su irrupción definitiva para meterse en la élite del fútbol europeo, ya no solo siendo un jugador con una gran velocidad y habilidad en el regate, sino que sacó una capacidad en la definición de cara al arco que en sus inicios tanto en el Basilea como en la Roma era casi que impensado. Con esa zurda prodigiosa que tiene se convirtió en un goleador de talla mundial que todos los años pelea por la bota de oro, una mejoría y una transformación que se dio en gran medida al buen contexto del que está rodeado, jugando en un club con un estilo de juego que le viene a la perfección, y como sabemos los grandes artífices de esto casi siempre son los entrenadores. En este caso el gran Jürgen Klopp se debe llevar mucho mérito por el gran nivel de Salah en los últimos años en el fútbol europeo. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios qué otros futbolistas podrían estar, ya que hay muchos jugadores como Götze, Hummels, Smelser o Pisek, los laterales de aquel Dortmund, o el mismo Van Dijk en el Liverpool, son también nombres que se me ocurren, así que comenta más casos de jugadores mejorados por Klopp. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like al video si les gustó, y nos vemos en una próxima ocasión. Mucho fútbol para todos.